Bueno, continuamos con Timoteo Zambrano. Timoteo, ¿es parte de una estrategia electoral de la MUD no haber firmado el acuerdo de reconocimiento de los resultados tal y como lo ha dicho la presidenta del CNE? Tú sabes que en cada elección tengo que responder esa pregunta. A lo largo de estos 16 años, el gobierno siempre en elecciones lanza dos propuestas. Este año, en esta oportunidad hasta ahora no ha lanzado una de esas propuestas. Una es aceptar el resultado electoral en un documento. Y la otra es sobre la paz, ¿no? Contra la violencia. Y por cierto, los documentos son igualitos. Si cambias la fecha y los candidatos, o si presidencial, entonces cambia eso. Nosotros le hicimos una contrapropuesta al gobierno, que siempre la hacemos, por cierto. En esa propuesta que consignamos ante el CNE, una propuesta de 12 puntos, ¿no? Y el CNE le admite al gobierno todas sus propuestas. Y a nosotros no nos admite 6, 7, 8 de esas propuestas. Entre esas, una importante era lo de la observación internacional. Entonces, bueno, nosotros seguimos observando y cumpliendo con lo que establece la normativa electoral. Eso, es decir, milimétricamente, nosotros no nos podemos dar el lujo de fallar en una. Yo te puedo decir, por ejemplo, en la paridad de género 60-40, bueno, milimétricamente, mucho más, tenemos más o menos el 70%. Porque tú estás viendo, pues a Vecchio lo sacaron de la lista de manera ilegal. En el caso de Vecchio, por nombrarte uno. Pero en el caso de Rosales, lo inhabilitaron apenas se enteraron que iba a encabezar la plancha por el Estado Zulia. Por darte dos ejemplos muy rápidos. Entonces, que nosotros eso estamos cumpliendo con la normativa. Le hemos propuesto al Consejo, mire, cómo no, seguimos cumpliendo con la normativa, si quieren que firmemos, pero incorporen la observación internacional, porque eso le da confianza al proceso, le da credibilidad, genera mayores niveles de participación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el Consejo sencillamente no aceptó ninguna de esas propuestas nuestras. Ahora, Así que no, de nuestro lado no es un plantean tema de también la campaña, yo creo que incorporación. es del gobierno un tema de campaña. Ustedes también estaban planteando la incorporación de la Unión Europea a la observación electoral. Sí. Pero tú criticabas hace poco o cuestionabas que se estuviera invitando a los rusos, a los indios, ¿no? No, yo no los cuestiono como que no vengan. Me parece que los rusos, no sé, o sea, yo digo por un tema cultural. ¿Y Pero por qué les juro, sí no, los porque te voy a franceses o los explicar, españoles o te los voy a italianos? explicar, la Unión Europea tiene una tradición de observación electoral en Venezuela. Yo te puedo decir que la observación del 2006, que fue conjunta, para no hablarte del 2004, pero también te puedo hablar la del 2004, la del referéndum, pero la del 2006 fue conjunto con la Organización de Estados Americanos, fue una observación enmarcada en los estándares internacionales que fue excelente. En el 2004 fue gracias a la Unión Europea, por cierto, porque quien pone esos recursos para la observación del 2004, que se lo entrega a la OEA, fue la Unión Europea. Y eso fue gracias a una gestión que nosotros hicimos de la mesa de negociación de acuerdo en aquella oportunidad. También que ahí hay una tradición, pues, ¿no? Se adecúan perfectamente a los estándares y además, por una parte la OEA tiene un poco más de 200 procesos electorales observados, pero por cierto también, tengo que decirlo, en situaciones de crisis política enorme como Nicaragua, por darte un ejemplo, o El Salvador o Guatemala, de tal manera que ahí hay una gran experticia que no tiene ni Rusia, ni la India, ni Filipinas. Lo mismo la Unión Europea tiene en África, en América Latina, en la misma Europa. Es decir, hay una gran experiencia que es bueno aprovecharla. Tibisay Lucena también ha dicho que ni ha habido ni habrá fraude. Bueno, yo no voy a entrar, mira, Vladimir, déjame reflexionar sobre eso. Yo no voy a entrar a polarizar ese tema. Para nosotros la visión de fraude es una visión totalmente distinta. Para nosotros lo complicado del proceso electoral venezolano es lo continuo de una acción por parte del Ejecutivo, del aprovechamiento y el uso abusivo del Estado. Eso para nosotros puede ser una manera de fraude, eso puede ser fraudulento. Si tú no puedes usar
toda la potencia que significa tener el gobierno para aprovecharte de un proceso electoral de cambiar ese resultado. Si tú tienes 7 millones de afiliados a las misiones y usas eso como un arma política, bueno, eso es fraudulento, eso es un fraude a la ley. Es decir, te lo llevo al otro plano. No hay igualdad de condiciones. Entonces, no hay transparencia, porque no puede ser transparente cuando llegan todos los carros, todos los vehículos rotulados con PDVSA llevando gente. O usas a los militares para buscar electores en sus casas. Eso ocurre, eso está en los informes, eso es lo que no les gusta. Eso está en el informe de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos. Eso ocurrió en el referendo y ocurrió en el 2006, de donde está suficientemente documentado incluso por el Centro Carter. Entonces, esa es una manera, eso por ejemplo para mí es un fraude a la ley. Ahora, decirte, donde ella solo se queda, bueno, coincide la papeleta con lo que el elector marca, bueno, sí, eso yo no te lo voy a decir, pero ¿cómo se puede llamar, por ejemplo, cuando en las elecciones de Capriles y Maduro aparecen casi 1 millón de votos asistidos? Casi 1 millón, porque fueron 990 y tantos votos asistidos, y Capriles pierde por 200.000. Entonces, ¿cómo es lo de los asistidos? ¿Cómo es el voto asistido? Bueno, eso fue una votación absolutamente cuestionada por toda la gente que estaba en las mesas. Entonces, esos son temas, pues, ¿no? El sistema electoral como tal, en estricto senso, es un sistema que yo creo que funciona, pero lo que haces alrededor del sistema es lo que es reprobable y cuestionable, no solamente por nosotros. Eso ha ocurrido en el 2004, 2006 y pare de decir la misma organización, el mismo Centro Carter. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno me gustaría que comentara una afirmación que hizo el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, cuando se le preguntó, yo le pregunté el viernes pasado sobre si ellos veían la posibilidad o tenían algún temor de que se produjeran hechos de violencia antes o después de las elecciones o durante las elecciones, y él manifestaba que sí, que tienen ese temor de que pueda ocurrir violencia. Bueno, vamos a ver qué dice Timoteo Zambrano al retorno. Ya venimos.